¿Cómo andan? Pocas cámaras. Ahí está. Bien, profe. Recibido, buenísimo. Estaba mandando un mail de laburo que me vencía ahora y no llegaba, por eso, disculpen. Vamos a la filmina. 19, ¿cuántas son? 28. Ah, estamos re bien. Estimadísimo Cristian, ¿cómo anda usted? ¿Quiere saludar a la gurizada? Sí, ya lo saludamos. ¿Cómo andan todos? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, terminando la semana bastante complicada, pero bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos, que es lo importante. Otra cosa, saludamos a Valentina. ¿Por? Usted avísenme si no se va, si se ve, digamos, o no se ve. Si se ve la filmina, ¿no? Sí, se lee, está un poco chico, pero se ve. Sí, se ve. Depende de qué máquina tengan y demás, pero cómo lo configuren. Pero se debería ver bastante bien. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a hablar de la oferta. ¿Alguna novedad importante durante la semana en términos de noticias económicas que quieran charlar? ¿No? ¿No pasó nada? Bien, estamos con todas las pilas. En clases presenciales por lo menos nos miramos a la cara. Acá no. Tremendo mate. Bueno, la semana pasada hablamos de oferta. Recuerden que después de cada unidad vamos a hacer una guía de preguntas, como para que ustedes se vayan guiando, valga la redundancia, en función de los temas más importantes de cada unidad. Y acá, cuando hablamos de oferta, hablamos de lo que está para vender, ¿no? Es tener la intención de vender o estar dispuesto a ello, mientras que vender es hacerlo realmente. La oferta refleja las intenciones de venta de los productores. Generalmente, en las diferentes posturas ideológicas de la economía, hay diferentes visiones en función de que si los problemas económicos pasan por la oferta o por la demanda. Cristian, sería bueno cuando vos por ahí me quieras interrumpir o hacer algo, me interrumpa nomás, ¿sí? Ok, dale. Sí. Cuando quieras hacer alguna consideración de algo, porque yo no te veo. Generalmente la tendencia ortodoxa siempre plantea que las soluciones a los problemas de la economía están en la oferta, ¿no? Y la postura heterodoxa de la economía, la que tiene que ver más con un rol activo del Estado, es la que plantea que las soluciones a la economía pasan más que nada por la demanda, ¿no? Que una atracción de demanda genera que la oferta se ponga, que la oferta se active, ¿sí? No es menor para nada esa disfunción que siempre se da. Desde el liberalismo se plantea que hay que aumentar la oferta en tanto y en cuanto no se toma en consideración si la demanda tiene capacidad adquisitiva o no. ¿Se entiende un poco cuando hablamos de ofertas y demanda ahí o no? Si lo ponemos en nombres, si lo ponemos en cosas, en situaciones, o estoy hablando de algo muy abstracto. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, por ahí la oferta de bienes y servicios estamos hablando. Que por ahí las dos se identifican lo que vos decías, Juan Pablo. Estas dos corrientes, digamos, la heterodoxa y la ortodoxa, cuando la ortodoxa siempre es centrada en la oferta, en algo así como decir que hay que darle la plata a los que van a invertir para que ellos hagan las inversiones, para después ofrecer bienes y servicios. Pero obviamente si no tenemos demanda a quién venderle, no sirve de nada esa oferta. La otra visión, la heterodoxa, es la que considera que el dinero tiene que estar en poder de las clases que consumen, así eso atracciona
a la oferta. Es al revés, digamos, cómo se da la lógica entre una u otra corriente. Exacto. Fíjense, para hablar un poco de la práctica, que hubo algunos proyectos políticos que gobernaron Argentina que planteaban de que van a llegar inversiones, y siempre se planteaba trabajar desde la oferta, ¿no? En una clara visión ortodoxa de la economía. Pero lo vamos a llevar a un ejemplo concreto. Si yo tengo, y ahí me gusta utilizar ejemplos de un economista amigo heterodoxo a él, que se llama Alejandro Barrios, que él habla de una fábrica, una tienda de zapatos, supongamos, ¿no? Yo tengo una tienda de zapatos o tienda de ropa, y por más que yo al maniquí que tenga esbozando, mostrando las diferentes indumentarias, traten de apagar los micrófonos por las dudas, para que no haya interferencia. Si yo al maniquí que tengo mostrando la ropa, le cambio la ropa, le hago todos los retoques, acomodo la vidriera, acomodo todo, es decir, estoy todo el tiempo trabajando sobre la oferta, ¿no? Pero no me viene nadie a comprar, implica de que el problema no es la oferta, no es lo que yo tengo para vender, sino que allá afuera debe haber gente, que es la demanda, que no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, desde el Estado, cuando debemos intervenir en la economía, debemos asegurarnos no solamente que exista oferta, sino sobre todo que exista una demanda que traccione esa oferta. Necesitamos que el ciudadano que pasa por esa tienda tenga los recursos necesarios en su bolsillo para poder entrar a la tienda y para poder consumir. ¿Se entiende un poco a qué va de qué va la cosa o no? Alguien que me Sí, diga que no, que sí. sí, yo lo Se, su- entiendo. se sumó Sofía, me parece, ¿no? Ahí vi que se sumó Sofía. Sí, buenas Hola, tardes. Me acabo de buenas sumar. tardes. Es tu primera clase, ¿no? De este año. Exacto, la primera. Muy bien. Bueno, bienvenida. Ojalá que no abandonen, por favor, no abandonen el barco, que este barco tenemos que llegar a buen puerto hacia fin de año con todos aprobados, todas aprobadas. Vamos a hacer lo posible para que eso sea, pero el principal esfuerzo lo van a tener que hacer ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la tienda de zapatos o no? Cuando hablamos de oferta y demanda, a mí me hubiera encantado que cuando estudiábamos economía nos hubieran explicado con esos ejemplos. Hubiéramos entendido mucho mejor. Es que Ni con un hablar. ejemplo cotidiano uno entiende mucho más fácil el concepto. Claro, Claro, pues Lo relaciona. está tomado de la realidad, o sea, estas son cosas que nosotros vimos, digamos. Más allá de lo que dicen los libros que no hablan de esto, esto Vos es, digamos, agarras lo que un pasa. libro, te pones a leer el concepto, lo vas a leer 25.000 veces y si no sabes cómo relacionarlo, no te queda. Es así. Aparte en los libros los modelitos son todos perfectos, hermosos, pero no salen de ahí, digamos, por ahí no No se es comprueban en la estructurado. práctica. Sí, exactamente. lo importante es que ustedes lo puedan asociar a la práctica, ¿sí? A ver, lo mismo para un ejemplo de un emprendimiento turístico, ya sea gastronomía, ¿no? Ustedes arman un restaurante, ponen las mejores mesas, tienen el mejor chef de la Argentina, todo lo mejor, eso están trabajando sobre la oferta, ¿no? Los mejores platos, buenos precios, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa? Si la gente que habitualmente en el diagnóstico que ustedes hicieron para hacer el plan de negocios, el potencial consumidor no tiene recursos porque hay un contexto que nos engloba a todos y eso determina que el consumidor no tenga recursos suficientes para ir a consumir a ese lugar, estamos hablando de que la demanda no va a traccionar la oferta, de que van a tener que hacer algo y no solamente ustedes, sino es el Estado el que tiene que hacer, ¿sí? Para ponerle recursos a los trabajadores. Es lo que se está demandando ahora, por eso se están en este momento, está hablando el ministro de Economía, todos los ministros se están anunciando un paquete de medidas económicas que no sé de qué tenor serán, pero es tendiente justamente a paliar este difícil momento que atraviesa no solamente la Argentina, sino el mundo entero, en términos de políticas sociales, para justamente poner recursos en esos sectores populares que son los que van y consumen, al restaurante, al supermercado, al kiosco, a la carnicería, incentivan la demanda. Cuando ustedes salgan ahora después de las clases de economía
y vayan a comprar, vengo porque yo formo parte de la demanda y quiero ver cuál es la oferta que usted tiene, como para ir amigándonos con los conceptos. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes de la oferta y cómo terminan repercutiendo. Si ustedes ven ahí, a ver si sale... Ajá, vamos a hacer así. Ahí sale más grande, ¿no? Horrible los PowerPoint. Sería hora de darles un poco más de... Ahí está. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Sí, el Bueno, gráfico no se ve bien. Sí. Bueno, el gráfico es una curva ascendente, de izquierda a derecha, si uno mira la pantalla. Después vamos a ver equilibrio de mercado y todo eso. Pero fíjense cuáles son, y esta suele ser pregunta de examen. Ahí anotan todo. Yo en clase cuando estamos presencial, digo, pregunta de examen, están todos cazando moscas y ya empiezan a anotar. Pregunta de examen siempre, oferta y demanda, ¿cuáles son los componentes? Es crucial, fíjense. Perdón que tengo sueño. Establece que la cantidad ofrecida de un bien depende del precio del bien, el precio de los otros bienes, el precio de los factores productivos, de la tecnología y el número de empresas que actúan en el mercado. ¿Sí? O sea, ustedes no solamente tienen que saber quiénes componen la oferta, cómo influyen, sino saber de qué manera estas variables influyen en la oferta. Se supone, a ver, si vamos al precio del bien, ¿qué se supone que puede llegar a pasar con la oferta? Si aumenta el precio del bien, ¿qué piensan ustedes que puede llegar a pasar? Estamos hablando de la oferta. O sea, de la oferta, justamente. Ojo, aumenta el precio del bien, digamos que para el que lo vende es más atractivo, digamos, vender porque va a ganar más dinero, digamos. ¿Pero puede disminuir la demanda o no? Y un aumento del precio del bien hace que disminuya la demanda, ¿sí? Pero estamos hablando de la oferta. Exacto. Por eso le dije, ojo. Oferta. ¿Mm? Entonces, ¿Aumenta la oferta? sí. ¿Alguien más dice algo por ahí? ¿Están ahí? Sí, se supone que es más atractivo para el vendedor, entonces va a aumentar la oferta, pero eso no solamente va a depender, hay que ver cuánto dura ese escenario, ¿no? Cristian. Sí, sí, serían traslados, o sea, sobre la curva de oferta, digamos, sobre esa recta, esa función lineal, serían todos los puntos, ahí lo que muestra el gráfico son todos los puntos P por Q, es decir, los distintos precios y las cantidades que ofrecen a los distintos precios. Mayor precio, mayores cantidades. Se aumenta el precio del bien, fíjense, supongamos que partimos de este punto, no sé si se ve ahí el cursor, el aumento del precio del bien va a generar que nos traslademos, supongamos, hacia acá. Va a haber diferentes combinaciones de precio y de cantidad. Si aumenta el precio que va por acá, va a aumentar el precio, va a aumentar la cantidad. Nos trasladamos hacia acá. ¿Se entiende un poquito? O sea que esa curva resume todo lo que pasaría con la oferta referido a lo que es precio y cantidad. Precio de los factores productivos son los precios que intervienen en el proceso productivo. Supongamos para hacer pan, cuando yo ofrezco pan, ¿qué es lo que pasa ahora? Se aumenta el trigo, que es el componente de la harina, que es el componente del pan. ¿Qué puede llegar a pasar? Y aumentar el pan. Ajá. Pero aumenta el precio. Claro, aumentar el precio al consumidor final.
Exacto. Y entonces, ¿Puede repetir? ¿Se aumenta qué? si aumenta un precio de un factor productivo, de uno de los factores productivos que intervienen justamente en el proceso de oferta. Supongamos de la oferta del pan. O sea, recién hablábamos del precio del bien y ahora estamos hablando del precio de los factores productivos. Claro, recién O sea, hablábamos del cambiamos pan. de variable, cambiamos de variable. Recién hablábamos del pan y ahora hablamos de la harina, supongamos. Si aumenta la harina, ¿qué va a pasar? Aumenta el precio del pan, o sea, la cantidad que se produce podría ser la misma, pero el precio es otro. Ujú. ¿Alguien más? Ahora lo vamos a ver con ejemplos concretos con las curvas, ¿no? Después está el de los precios relacionados. Precios relacionados con ese bien, pero que son de otro bien. Por ejemplo, si el precio, como dice acá Mochón, si el precio del maíz disminuye, es probable que los agricultores reduzcan la producción de este cereal y decidan, por ejemplo, dedicar una mayor parte de sus tierras al cultivo de cebada. En este caso, la curva de oferta de cebada se desplaza hacia la derecha como consecuencia de la reducción del precio del maíz. Claro, es un desplazamiento, o sea, de la curva completa, o sea, no es un desplazamiento sobre la curva. Pero ahí cambia de bien, ¿o no? Exacto, cambia bien. Y tecnología, por ejemplo, eso es el más sencillo cuando tengan que explicarlo en el examen. Se supone que una empresa que produce, compra máquinas, aumenta su tecnología, va a aumentar su oferta, ¿no? Es más fácil de entender. Claro, porque digamos que la tecnología le va a permitir producir a menor costo, por lo tanto, a ese precio que estaba vendiendo va a ofrecer más producto. O producir mayor cantidad también. Exacto. ¿Están ahí? Sí, profe. Y el número de Sí, empresas perfectamente. oferentes, el universo de empresas también va a aumentar la oferta. Supongamos que hay en la ciudad de Paraná 2 empresas de turismo que venden paquetes a Río de Janeiro, o vamos a decirlo a Villa Urquiza para que sea más accesible ahora, y se abren 3 más. Eso implica de que aumenta el número de empresas, que es una variable componente de la oferta, y por ende aumenta la oferta también. No sé si es mi luz acá o qué, pero está funcionando medio mal esto. Bien, fíjense los desplazamientos de la curva. Mejora de la tecnología, tengo un aumento hacia la derecha de la curva de oferta, es decir, que aumenta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ahí o no se entiende ahí? Vamos a ver con el aumento del número de empresas que está abajo, la curva también se desplaza hacia la derecha porque aumenta. O sea, es el eje X es cantidades. Claro. Yo no lo logro leer bien, pero... ¿No? ¿No lo ves? No. En el precio en ordenadas y en abscisas el Q, digamos. Precio por Exacto. cantidad. En el Fíjense que inclusive... eje vertical precio, horizontal cantidades. Ujú. Exactamente. Expectativa de aumento de precios. Esto lo habla en términos generales. No termina siendo muy beneficioso para la oferta. Después, cuando empecemos a cruzar oferta y demanda, se van a entender mucho mejor los mecanismos. Ustedes lo que tienen que saber acá es cuáles son las variables que componen e intervienen en la demanda, que son todas estas. El precio del bien, el precio de los otros bien, la tecnología, el mercado, estamos hablando de la cantidad de empresas que forman parte del mercado, y los factores productivos, ¿sí? O sea, esta gráfica, esta curva, es para un bien.
O sea, en la economía, digamos, la oferta de un determinado bien. Exacto. O sea, cada bien debe tener su curva de oferta, con sus combinaciones entre precio y cantidades, y sus efectos cuando varían las otras variables. O sea, esto es para un bien individual, digamos, tomado. Fíjense acá, cuando ya pasamos a la oferta y la demanda, el equilibrio de mercado, ¿no? Se alcanza a ver dónde está la curva de oferta, dónde está la curva de demanda, cuál es el equilibrio. ¿Se fijan? El equilibrio se supone que es en el lugar donde convergen la misma cantidad de oferta que de demanda, ¿sí? Donde toda la oferta es satisfecha por la demanda. ¿Se entiende eso o no? Y ahora que ¿Usted está presentando la diapositiva 19? estoy presentando lo que dice la oferta y la demanda, el equilibrio del mercado, ¿está bien o no? Porque no cambiaste la diapositiva. Claro, por eso no estaba. Estás hablando Está como que explicando, ¿no? cambiaste. Ah, Claro. entonces hay un problema ahí. ¿Y Ahí ahora? va. Sí, Ahora ahí sí. son las dos. Esa es la ¿Ahora sí? 25. Pero quedamos la 19 viendo, así que si querés volver. Ah, pero y si no me avisan, yo no me puedo dar. Yo estaba pasándole en grande. Fui pasando todo, pero no, se ve que no. Pasa que no sabíamos si estabas hablando de ese gráfico, el de la 19. No, ya pasé todo. Bueno, pasé el 24. Yo iba hablando y pensé que ustedes estaban viendo eso. Como no estoy viendo lo que va saliendo, porque lo amplié, lo voy a tener que pasar así, no queda otro. Fíjense. Volvé porque nos perdimos todo lo otro. No, es que si lo otro ya está. Fíjate, no, era más teoría que otra cosa, no tiene nada de innovador. Esto sería Bien. Ajá. la 24, donde dice que mejora la tecnología, aumenta la oferta, aumenta el número de empresas, aumenta la oferta. Por Y si eso, la ahí oferta lo que tenés son desplazamientos de la curva, como que de se la corre curva de oferta hacia la derecha. hacia la derecha. Y los otros era lo que yo decía, era P por Q, eran sobre la curva, todos los puntos que recorren. Sobre la curva de oferta. Exactamente, esas dos variables. ¿Están atentos o no? Vamos a la 25. Sí, ahora sí. Y disculpen, nadie me dijo, bueno, alguien sí se avivó. Yo hablaba y nada que ver. Fíjense, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio determinan un sistema de equilibrio en el mercado, cuando toda la oferta es demandada. El precio de equilibrio, precio que vacía el mercado, es aquel para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Esta cantidad es la cantidad de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende ahí o no? Yo produzco 10 naranjas y tengo compradores para las 10 naranjas. Sí, digamos que vos mostraste hoy la curva de oferta, que es la que tiene pendiente positiva, y ahora está relacionando la curva de demanda. Estamos hablando del mismo mercado, del mismo bien. Entonces tenés la curva de oferta que recoge los puntos de precio y cantidades en los que se comercializa el bien ese, y la curva de demanda que también representa todos esos puntos, pero desde el lado de la demanda, es decir, cuánto están dispuestos, cuánto se está comercializando, demandando a ese precio y las cantidades en ese punto. Y donde se cruzan las dos es, digamos, lo que realmente sucede, donde están en equilibrio, digamos, y por eso se cruzan y quedan con el punto ese, a un determinado precio, determinadas cantidades. Exactamente. Esta es recortita esta unidad, Mauricio, así que va a pasar a veces cuando queden así líneas que vamos a hacer clases más cortas. Hoy estamos terminando la unidad 2. Y hoy mismo le voy a subir la guía de estudios, que es sencilla. Fíjense que se dan situaciones de exceso, de excedente y de escasez. ¿Cuándo se da la situación de escasez? Cuando hay un exceso de demanda. ¿Sí? Es decir, que la oferta que yo tengo no alcanza a abastecer la demanda existente. ¿Sí? Generalmente, ¿en qué casos puede ocurrir eso?
¿Cómo Y otro, ¿eh? repetir? Que se dan, cuando hay desequilibrio de mercado, se suelen dar dos situaciones tradicionales, escasez y excedente. La escasez es cuando hay exceso de demanda y el excedente es cuando hay exceso de oferta. ¿Sí? Pero ahora vamos a vincular eso. Por ejemplo, lo que pasó en plena pandemia, que todos buscaban alcohol en gel y Claro. no se conseguía. ¿Y entonces qué sería? ¿Es un exceso de qué? Escasez. Eso es una escasez, un demanda. exceso de demanda. Demanda. Había mucha demanda de alcohol y había poca oferta, ¿sí? Por eso aumentaba el precio. Eso también pasó con el repelente para mosquitos. Claro. En O el suele verano. pasar para las fiestas cuando el combustible también, que va a aumentar y van todos a comprar. Bueno, hay varios casos a atender con sus diferentes características. Pero en épocas así cruciales como fue esto, hace unos años también pasó con la yerba, que no se conseguía, Con la harina también. con la harina. Fíjense que estamos hablando de bienes esenciales, digamos, lo que es la harina, Como el pescado en Semana Santa. el También. pescado en Semana Santa. No quedó nada, ni un sábado. Pero vamos a plantear la implementación de precios máximos y precios mínimos, ¿sí? En el caso de los precios máximos relevantes, lo que tienen injerencia son los que están por debajo del punto de equilibrio, ¿sí? Siempre ustedes cuando identifiquen oferta y demanda, identifiquen el punto de equilibrio, ¿sí? El precio máximo es el que generalmente, para un escenario de relevancia de mercado, tiene que ver con una implementación de un precio que está por debajo del punto de equilibrio. Y eso marca una situación de escasez, porque hay un exceso de demanda. En cambio, un precio mínimo que está por encima del punto de equilibrio marca un escenario de exceso de oferta. Y consecuentemente excedente de oferta, ¿no? Sería medio redundante, pero es un poco así. Siempre tenemos que ir al ejemplo para un precio mínimo que es relevante, no para uno que es irrelevante. Quizá acá deberíamos modificar la filmina para que no se mezclen. Estas cosas suelen preguntarle a todos los docentes en los exámenes finales, ¿sí? ¿Se entiende? Esto fue toda la unidad 2. Lo de la semana anterior, más esto, no habría mucho más que decir. Lo que vamos a sumar son las preguntas para que tengan una guía de estudio, para que se vayan organizando. Y la semana que viene vamos ya a inaugurar la unidad 3. Seguramente Valentina va a estar también formando parte de la clase, porque es una de las prácticas que tiene que hacer. Esta es su segunda clase de observación y la próxima es una clase de exposición. Tenemos que coordinar bien con ella qué parte va a dar y qué tiempo va a demandar y demás. Seguramente le vamos corriendo la zanahoria, pero la semana que viene el trabajo práctico tan ansiado. Estamos discutiendo temáticas con Cristian, a ver cuál va a ser el trabajo práctico que le vamos a dar. Total, tenemos mucho tiempo, va a ser para entregar seguramente fin de mayo, principio de junio. Y es algo sencillo. Profe, una consulta. Diga. ¿A los cuestionarios hay que entregárselos o es solamente para nosotros? No, claro, eso es se los aclaro porque ya les ha pasado a varios. Los cuestionarios son guías de estudios para que ustedes estudien, para que se orienten, son orientativos, no hay que entregar nada, ¿sí? Y básicamente las respuestas están en las filminas y en nuestras clases. Es como una síntesis de la unidad, es como lo más importante que ustedes tienen que saber de la unidad, ¿sí? Bien, a grandes perfecto. rasgos implica eso y déjenlo aclarado para las personas que forman parte
de la comisión y que no han participado ahora, que no hay que hacer ningún cuestionario. En realidad sí, está bueno que lo hagan porque es una manera de estudiar, vayan repasando y vayan respondiendo las preguntas, que muchas veces terminan siendo muy parecidas a la de los exámenes. Recuerden que los exámenes a partir de este año los vamos a hacer de manera oral, ¿sí? Por Meet, son alrededor de 40 y pico, así que vamos a hacer pasar grupos de 5 y los vamos a ir tomando con preguntas. Va a ser mucho más sencillo para ustedes y mucho más sencillo para nosotros. Es la mejor manera de evaluar sin que se copien algunos vivos. Así que bueno, la mejor para esta instancia. Y además les va a servir mucho más porque van a tener la posibilidad de entrenarse hablando, ¿sí? Nada más. Profe, parcial más o menos para qué fecha o todavía no? Parcial fin de junio. A ver, estamos al 7 de mayo ya, ¿no? Dentro de un mes, ahora vamos a ver bien la fecha, pero a ver, capaz que lo podemos definir ahora, ¿no? Vamos a ver las... Yo diría que el parcial, por las dudas, debería ser el viernes 18 de junio. Cristian, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Tienen tiempo para estudiar. Agendémoslo. ¿Y hasta qué unidad va a entrar? 4. Ah, Si bien, llegamos a dar la 4, yo entiendo que vamos a llegar. bien, bien. Nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5 clases. Sí, llegamos. Me alcanza. Fíjense que estas 2 unidades no son tan complejas, más cuando nosotros compartamos la guía de preguntas y respuestas, que si tienen dudas durante la semana la van planteando, el cuestionario de estudio, se hace mucho más sencillo. Más sencillo que esto no van a encontrar. Gurizá, los dejamos, ¿sí? Agradecemos que hayan participado en el día de hoy, disculpen la demora, pero fíjense que no era muy largo todo esto. Estamos en 24. Bien, nos vemos la semana que viene. Dale, Dale, chau. profe, gracias. Chao. Fin de. Chao, profe, Chao, gracias. Buen fin de. Chao, profe. Ah, muchas gracias. Adiós. Chao, chao, buen fin de semana. Rocío de la Pace, ¿levantó la mano? ¿O no? Hola, ¿no? ¿Están yendo todos? Están yendo. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Vamos a grabar. Adiós.